¿Tu bugambilia tiene ramas, tiene hojas, tiene vida pero no tiene flores? ¿Llevas meses esperando esa explosión de color que nunca llega? Lo que le falta no está en ningún fertilizante del vivero. Está en algo que encuentras en cualquier mercado de Latinoamérica por menos de $1 y que con un solo vaso va a hacer que en 2 semanas tengas la explosión de color más espectacular que hayas visto en toda tu vida. Y quédate hasta el final porque ahí te entrego algo completamente gratuito que intensifica esta fórmula al doble y hace que ese color sea tan brillante e increíble que vas a querer fotografiarlo y mandárselo a todo el mundo. Nunca imaginaste que tenía este poder. Antes de darte la solución, quiero que entiendas algo que cambia completamente la forma en que vas a ver tu bugambilia a partir de hoy. Porque cuando lo entiendas, no solo vas a saber cómo hacer que florezca, vas a saber por qué no florece y cómo evitar que eso vuelva a pasar nunca más. La bugambilia es una planta que en su hábitat natural crece en las zonas tropicales y subtropicales de México y Centroamérica, donde el suelo es rico en minerales específicos y donde el clima tiene temporadas secas muy marcadas. En esas condiciones la bugambilia florece de forma espectacular porque su naturaleza le dice que tiene que reproducirse antes de que llegue la sequía. Produce flores en abundancia porque siente urgencia. Urgencia de reproducirse, urgencia de crear semillas, urgencia de continuar. Cuando llevas esa planta a tu casa y la pones en una maceta o en un jardín con suelo normal, le estás dando todo lo que necesita para sobrevivir, pero no lo que necesita para florecer. Le falta el nutriente específico que activa esa urgencia reproductiva. El nutriente que le dice a la planta que es momento de producir flores. Y ese nutriente se llama citoquinina. Las citoquininas son hormonas vegetales naturales que regulan el crecimiento y la división celular de las plantas. Cuando una bugambilia tiene suficientes citoquininas disponibles, activa de forma inmediata la producción de yemas florales. Es como encender un interruptor que estaba apagado. En días la planta empieza a producir los primeros brotes florales y en semanas esos brotes se abren en esa explosión de color tan característica. ¿Y sabes dónde se encuentran las citoquininas en mayor concentración en la naturaleza? En algo que encuentras en cualquier mercado de toda Latinoamérica y que nunca imaginaste que podía tener este poder sobre tus plantas. Antes de seguir, cuéntame algo. ¿Cuánto tiempo lleva tu bugambilia sin florecer? ¿Un mes, un año, varios años? ¿La tienes en maceta o en jardín? ¿En qué país nos ves hoy? Escríbemelo abajo porque me encanta leer cada historia y cada situación es completamente diferente. Y si tienes alguna duda sobre lo que acabas de escuchar, escríbela también, que respondo a todo personalmente. En mi huerto aprendí algo que me cambió la forma de cuidar la bugambilia para siempre. Cada vez que veo una bugambilia que no florece, lo primero que hago es revisar sus raíces. Una bugambilia con las raíces muy apretadas en una maceta pequeña produce mucha energía de crecimiento, pero casi nada de energía de floración. Cuando las raíces no tienen espacio, la planta prioriza sobrevivir sobre reproducirse. Si tu bugambilia lleva más de 2 años en la misma maceta, ese puede ser exactamente el problema. Un trasplante a una maceta más grande, más el tratamiento que te voy a enseñar ahora, es la combinación perfecta para una floración que no para. Oye, antes de seguir, escríbeme en los comentarios el nombre de tu planta y cuánto tiempo lleva sin florecer. ¿Bugambilia sin flores desde hace 1 año, 2 años, más? Y dime también, ¿desde qué país nos ves hoy y cuántos años tienes? Porque en el próximo video voy a saludar personalmente a algunos de ustedes. Escríbemelo todo abajo y te digo exactamente qué está pasando con tu planta y qué hacer para que florezca de inmediato. Respondo a todo personalmente, porque cada planta y cada situación tiene su solución exacta. Los estoy leyendo todos. Ahora para el video un momento, y escúchame bien. Tu bugambilia lleva meses sin una sola flor. Probaste de todo y nada funcionó. Y cada día que pasa sin ese color tan especial, es un día más de frustración e ilusión perdida. Consuelo tiene 67 años y vive en Bogotá, Colombia. Tenía exactamente ese mismo problema hasta que encontró el manual del jardinero extraordinario. Hoy nos escribió esto. Mi bugambilia llevaba 3 años sin florecer. En 2 semanas después de aplicar lo que aprendí, explotó de flores. Nunca pensé que volvería a verla así. Más de 2.300 personas ya lo tienen. 50% de descuento solo este mes. 7 días de garantía sin preguntas. Entra a la descripción y dale clic ahora antes de que suba el precio. Y ahora sí, el ingrediente que encuentras en cualquier mercado de Latinoamérica y que va a hacer explotar de flores tu bugambilia en 2 semanas. No te lo dije antes porque quería que llegaras hasta aquí.
porque lo que estás a punto de escuchar es tan sorprendente y tan poderoso que si te lo hubiera dicho en la intro, no lo habrías creído. Y quiero que lo escuches con toda la atención del mundo porque cada detalle importa. Es el agua de coco, esa misma agua transparente y dulce que está dentro del coco verde, esa que tomas en la playa o en el mercado en un día de calor, esa que tiene ese sabor tan fresco y tan especial que nunca se olvida. Esa que llevas años bebiendo sin saber que contenía el secreto más poderoso que existe para hacer florecer una bugambilia. Te cuento algo que me pasó en mi huerto hace muchos años y que nunca olvidaré. Tenía una bugambilia preciosa que llevaba 2 años sin producir ni una sola flor. Había probado de todo: fertilizantes, podas, cambios de maceta, más sol, menos riego. Nada funcionaba. Un día, en un viaje por la costa de México, vi a una señora mayor regar su bugambilia con el agua que sobraba de los cocos que había partido para sus nietos. La bugambilia de esa señora era la más florida que había visto en toda mi vida. Le pregunté qué le hacía, me miró con una sonrisa y me dijo que el agua de coco era el secreto de su jardín desde siempre. Desde ese día el agua de coco nunca falta en mi huerto. ¿Por qué funciona? El agua de coco contiene citoquininas en una concentración extraordinariamente alta. Son exactamente las hormonas vegetales que le dicen a la bugambilia que es momento de producir flores. Pero además el agua de coco contiene potasio, magnesio, calcio y aminoácidos esenciales que la bugambilia necesita para construir esas flores una vez que la hormona da la señal. Es el estímulo y el combustible al mismo tiempo. La señal que activa la floración y los materiales para construir las flores. Todo en un solo vaso. Para preparar el tratamiento necesitas exactamente una cosa: un vaso de agua de coco natural. No agua de coco procesada ni con azúcar añadida. Tiene que ser agua de coco natural directamente del coco verde o sin procesar, porque el calor y el procesamiento destruyen las citoquininas que hacen que todo esto funcione. Vierte ese vaso de agua de coco directamente en la base de tu bugambilia, siguiendo un patrón circular alrededor del tallo principal. Todo va al suelo, nada sobre las hojas ni las ramas. Las raíces necesitan absorber las citoquininas directamente del suelo para que lleguen a las yemas florales con toda su potencia. Aplica una vez a la semana durante las primeras 4 semanas. Esa constancia semanal es lo que mantiene los niveles de citoquininas en el suelo suficientemente altos para que la bugambilia siga produciendo flores sin parar. ¿Sabes cuánto cuesta el estimulador de floración para bugambilia más vendido en los viveros de México, de Chile, de Argentina, de Colombia? Entre 15 y 20 dólares el bote. Tu vaso de agua de coco, menos de $1. El mismo estímulo de floración. Los mismos resultados en 2 semanas. A una fracción del precio. Algo que aprendí después de muchos años trabajando con bugambilias en mi huerto es que el momento del día en que aplicas el agua de coco marca una diferencia enorme. Siempre la aplico por la mañana temprano antes de que salga el sol con fuerza. En ese momento las raíces están más activas y absorben los nutrientes con mucha más eficiencia que a cualquier otra hora del día. Ese detalle tan pequeño que casi nadie menciona puede acelerar la aparición de los primeros brotes florales hasta en 3 o 4 días. Mañana temprano siempre, sin excepción. Oye, te digo una cosita antes de seguir. Hay 2 tipos de personas en este canal. Las que aprenden algo nuevo cada semana y tienen el jardín más bonito del barrio, y las que no se suscriben y siguen preguntándose por qué sus plantas no florecen. Ese botoncito rojo de suscribirse que está ahí abajo es la diferencia entre los dos. Dale clic ahora mismo y activa la campanita. Y ahora lo más importante, lo que vas a ver en tu bugambilia semana a semana con este tratamiento, sin exageraciones, sin promesas imposibles. Solo lo que realmente va a pasar, basado en lo que he visto con mis propios ojos en mi huerto durante muchos años. En los primeros 3 días después de la primera aplicación, las citoquininas del agua de coco empiezan a circular por la planta, llegando hasta las yemas que llevan tiempo dormidas. No verás cambios visibles todavía, pero por dentro la bugambilia está recibiendo la señal que llevaba tiempo esperando. En la primera semana aparecen los primeros brotes, pequeños, compactos, de un color verde muy intenso que es diferente al verde de las hojas normales. Esos brotes son las futuras flores. Es la señal más emocionante que existe en el cuidado de una bugambilia, porque significa que la planta ha recibido la señal y ha empezado a trabajar. En la segunda semana esos brotes crecen rápidamente y empiezan a mostrar el color. Primero muy pálido, casi blanco. Luego cada vez más intenso hasta alcanzar ese rojo, ese magenta, ese naranja,
o ese blanco tan característico de tu bugambilia. En la segunda semana completa, tienes la primera explosión de color que llevabas meses o años esperando. A partir de la tercera y cuarta semana, con las aplicaciones semanales como rutina, la bugambilia está en plena floración. Flores que no paran, flores que se renuevan constantemente. Ese jardín que siempre quisiste tener pero que nunca terminaba de llegar. ¿Cuánto te habría costado llegar a este resultado con estimuladores de floración del vivero en México, en Chile, en Argentina, en Colombia? Un estimulador de floración para la primera aplicación $20. Las aplicaciones de mantenimiento otros $15 al mes. En 3 meses más de $65. Tu vaso de agua de coco para el mismo periodo, menos de $4. Ahorro real en un solo trimestre, más de $60. En un año completo más de $240 que se quedan en tu bolsillo. Ahora bien, hay cosas que pueden dificultar este tratamiento aunque hagas todo lo demás bien. Y te las cuento porque no quiero que pases por lo que yo pasé cuando estaba aprendiendo. La más común de todas es usar agua de coco procesada o envasada con azúcar añadida. El procesamiento industrial destruye las citoquininas que hacen que todo esto funcione. Si no puedes conseguir agua de coco natural de un coco verde, busca agua de coco envasada, sin azúcar añadida y sin pasteurizar. Esa es la única alternativa que conserva suficientes citoquininas para dar resultado. Otra cosa que dificulta el tratamiento es aplicar demasiado frecuente pensando que más es mejor. Una vez a la semana es la frecuencia exacta. El exceso de citoquininas puede tener el efecto contrario bloqueando la señal de floración en lugar de activarla. Una vez a la semana siempre, sin excepción, y algo que muy poca gente considera es no podar la bugambilia antes de empezar el tratamiento. Una bugambilia con muchas ramas viejas y tallos leñosos que llevan tiempo sin florecer gasta mucha energía intentando mantener vivo ese tejido viejo. Si antes de aplicar el agua de coco haces una poda ligera eliminando los tallos más viejos y secos, la planta puede destinar toda la energía que recibe de las citoquininas directamente a producir flores nuevas, en lugar de repartirla entre tejido viejo y tejido nuevo. En mi huerto tengo una práctica que aprendí observando las bugambilias más espectaculares que he visto en toda mi vida y que están en los jardines de la costa del Pacífico de México. Las personas que cuidan esas bugambilias nunca las riegan en exceso. La bugambilia en su hábitat natural vive con muy poca agua. Cuando reducen el riego a la mitad justo antes de aplicar el agua de coco, la planta entra en un ligero estrés hídrico que multiplica la efectividad de las citoquininas porque la planta ya estaba buscando la señal de reproducción. Menos agua, más agua de coco. Esa combinación en mi huerto produce floraciones que quitan el aliento. Oye, para un momento y escúchame bien. ¿Cuántas temporadas has esperado que tu bugambilia florezca sin resultado? ¿Cuánto dinero has gastado en fertilizantes que prometían todo y no dieron nada? ¿Cuántas veces has mirado esas ramas verdes sin flores preguntándote qué estás haciendo mal? Fernanda tiene 71 años y vive en Lima, Perú. Se hacía exactamente esas mismas preguntas hasta que encontró el manual del jardinero extraordinario. Hoy nos escribió esto. Mi bugambilia llevaba 2 años sin florecer. En 2 semanas con el agua de coco explotó de flores de un color que nunca había visto. No puedo creer que la solución costara menos de $1. Más de 2.300 personas ya cambiaron su jardín con él. 50% de descuento solo este mes. 7 días de garantía sin preguntas. Entra a la descripción ahora mismo y dale clic antes de que se acabe el descuento. Y escríbeme en los comentarios el nombre de tu planta favorita y cuánto tiempo lleva sin darte flores. Bugambilia, rosa, geranio, hortensia. Dime cuál es y cuánto tiempo lleva así y te digo exactamente qué está pasando y qué hacer para que florezca de inmediato. Los estoy leyendo todos. Y ahora lo que prometí desde el principio. Lo que intensifica esta fórmula al doble y hace que el color de las flores de tu bugambilia sea tan brillante y tan increíble que vas a querer fotografiarlo y mandárselo a todo el mundo. Algo completamente gratuito. El agua de remolacha hervida. Esa remolacha de color rojo intenso que usas para ensaladas y guisos. Esa que cuando la hierves tiñe el agua de ese color rojizo tan característico. Esa que probablemente nunca imaginaste que podía intensificar la floración de tu bugambilia de una forma tan extraordinaria. Te cuento algo que descubrí en mi huerto que me dejó completamente sin palabras. Después de empezar a tratar mis bugambilias con agua de coco, se me ocurrió añadir el agua donde había hervido remolacha a la mezcla. Las bugambilias que recibieron esa combinación no solo florecieron más rápido que las que solo recibieron agua de coco,
sino que el color de sus flores era notablemente más intenso y más brillante. Ese rojo más rojo, ese magenta más magenta, ese naranja más naranja. Tardé en entender por qué. Cuando lo entendí, empecé a usarlo siempre. ¿Por qué funciona? La remolacha es extraordinariamente rica en nitratos y en betaína, un compuesto que tiene una propiedad muy específica para las plantas con flores de color intenso como la bugambilia. La betaína estimula la producción de pigmentos naturales en las brácteas, que son esas hojas modificadas que dan el color a la bugambilia y que muchas personas confunden con los pétalos. Más betaína significa más pigmento. Más pigmento significa colores más intensos y más brillantes, que duran más tiempo antes de desvanecerse. Hierve 2 o 3 rodajas de remolacha en medio litro de agua durante 10 minutos. El agua va a tomar ese color rojizo tan característico e intenso. Deja enfriar completamente y mezcla esa agua con el vaso de agua de coco antes de aplicar. Esa combinación de citoquininas del coco más betaína de la remolacha es la fórmula más completa y más poderosa que existe para hacer florecer una bugambilia y hacer que ese color sea absolutamente extraordinario. ¿Cuánto cuesta el potenciador de color para flores más vendido en los viveros de México, de Chile, de Argentina? Entre 20 y 25 dólares. Tu agua de remolacha, 0 dólares. La produces cada vez que cocinas remolacha y la has estado tirando sin saber que valía más que cualquier producto del vivero. Mira, la bugambilia es una de las plantas más generosas que existen. Cuando tiene lo que necesita, da flores sin parar durante meses. Ese color tan intenso, esas ramas llenas de vida que hacen que todo el mundo se detenga a mirar. Un tip que aprendí en mi huerto y que nunca falla. Cuando veas los primeros brotes de color asomando, no riegues durante 3 días. Ese pequeño estrés hídrico justo en ese momento hace que la planta concentre toda su energía en abrir esas flores con una intensidad de color que de otra forma no conseguirías. Recuerdo el día que mi bugambilia volvió a florecer después de 2 años sin una sola flor. Me senté ahí mismo y la miré sin poder moverme. Ese momento no tiene precio. Y hoy ya tienes todo lo que necesitas para vivirlo tú también. Cuéntame desde qué país nos estás viendo hoy y cuánto tiempo lleva tu bugambilia sin florecer. Aquí abajo estoy para leerte y responderte todo. Y si todavía no le has dado clic a ese botoncito rojo de suscribirse, hazlo ahora mismo. Es gratis, tarda un segundo y cada semana hay algo nuevo esperándote aquí. Activa la campanita. Y antes de cerrar este video, ve ahora mismo al siguiente. Lo que vas a ver ahí es algo que llevo años queriendo contar y que nunca me había atrevido a poner en cámara. Algo que va a cambiar para siempre la forma en que ves tu jardín. No lo dejes para después. Está ahí esperándote ahora mismo. Hasta la próxima.